Iji Bar Historia, desde las arenas del Nilo hasta las murallas de Babilonia. Nos adentraremos en las civilizaciones que levantaron templos, forjaron imperios y escribieron los primeros relatos de la humanidad. Cada piedra, cada mito, cada batalla, esconde las huellas de quienes moldearon nuestro mundo. Aquí descubrirás las historias que hicieron grande a la humanidad y los secretos que aún resuenan en nuestro presente. Bienvenido a Iji Bar Historia, donde el pasado cobra vida. Los Olmecas, los orígenes del misterio. Entre la niebla y el verde intenso del Golfo de México, nació una civilización que cambiaría el rumbo de Mesoamérica, los Olmecas. Su historia comienza hace más de 3000 años, en las tierras húmedas y fértiles de Veracruz y Tabasco, entre ríos que lo conectaban todo y selvas que guardaban secretos antiguos. Allí, los primeros pobladores aprendieron a sembrar maíz, a domesticar la tierra y a rendir culto a los dioses del agua, la lluvia y la fertilidad. En ese entorno salvaje surgieron los primeros centros de poder. San Lorenzo, la más antigua de sus ciudades, se alzó sobre una colina artificial, con templos, plazas y canales de drenaje que demostraban una sorprendente ingeniería para su tiempo. Era un lugar sagrado, donde los gobernantes no eran simples líderes, eran mediadores entre los hombres y los dioses. Las esculturas colosales de basalto, con rostros de reyes y guerreros, parecen vigilar aún las llanuras. Algunas pesan más de 20 toneladas y fueron transportadas desde kilómetros de distancia. Nadie sabe con certeza cómo lo lograron, pero su presencia impone respeto, como si custodiara la entrada a otro mundo. Los arqueólogos las llaman cabezas colosales, pero para los olmecas, quizá eran los rostros inmortales de los hijos del jaguar, hombres sagrados que gobernaban por mandato divino. Con el tiempo, el poder de San Lorenzo se desvaneció, y la venta tomó su lugar como el nuevo corazón olmeca. Allí, los templos se alzaban en forma de pirámide, los altares contaban historias en piedra y los rituales conectaban la tierra con el cielo. Los olmecas no construían al azar. Todo estaba alineado con el sol, las estrellas y los ciclos del maíz. Era una civilización guiada por el orden cósmico. Su influencia se extendió por las rutas del jade, el cacao y la obsidiana, conectando regiones enteras del sur de México. Muchos pueblos vecinos adoptaron sus símbolos, su arte y su espiritualidad. Aunque nunca formaron un imperio unificado, su poder cultural fue inmenso. Su religión, su arte y su visión del mundo se convirtieron en la base de toda Mesoamérica. Hoy, los arqueólogos siguen buscando respuestas. No dejaron textos descifrables, pero dejaron templos, esculturas y huellas que revelan una civilización avanzada, compleja y profundamente espiritual. Los olmecas fueron los primeros arquitectos del alma mesoamericana, los que enseñaron a mirar la naturaleza como algo divino. Su legado vive en cada piedra, en cada mito y en cada civilización que vino después. Así comenzó la historia del pueblo del jaguar. Así nació el misterio eterno de los olmecas. Las ciudades olmecas fueron mucho más que simples asentamientos. Eran el corazón de una civilización compleja, planificada y llena de simbolismo. En San Lorenzo, la primera gran capital, la organización urbana mostraba un poder central fuerte. Las plataformas elevadas, los canales de drenaje y los patios ceremoniales revelan un conocimiento avanzado de ingeniería. Cada estructura tenía un propósito religioso o político. En el centro se alzaban los templos, rodeados de casas para la élite y talleres para los artesanos. Era una ciudad viva, donde la política, la fe y el comercio se entrelazaban cada día. Los gobernantes olmecas concentraban el poder religioso y político. Se presentaban como intermediarios entre los dioses y los hombres. Su autoridad se basaba en el linaje divino y en la capacidad de mantener el equilibrio con la naturaleza. Los rituales se realizaban en plazas abiertas,
frente a altares de piedra tallada que representaban escenas mitológicas y figuras de jaguares, serpientes y seres sobrenaturales. El pueblo participaba de estas ceremonias, ofreciendo alimentos, jade y obsidiana como símbolo de respeto a los dioses. San Lorenzo y La Venta fueron también centros comerciales. Por sus rutas llegaban materiales de lugares lejanos, jade del Valle del Motagua, obsidiana del Altiplano mexicano, conchas del Caribe y cacao de las tierras tropicales. Este comercio no solo enriqueció a las élites, también difundió el arte y los símbolos olmecas por toda Mesoamérica. Así, su influencia se extendió mucho más allá de sus fronteras naturales. La sociedad estaba organizada de forma jerárquica. En la cima se encontraban los gobernantes y sacerdotes. Bajo ellos, los artesanos especializados que tallaban esculturas, fabricaban máscaras o trabajaban el jade. Luego, los agricultores y obreros, encargados de sostener la economía y los templos. Todos cumplían un papel dentro de un orden sagrado, donde cada acción, desde sembrar maíz hasta construir una pirámide, tenía un significado espiritual. En La Venta, la planificación alcanzó un nivel impresionante. La gran pirámide, de más de 30 metros de altura, dominaba el paisaje. A su alrededor, los templos y las plazas estaban orientados con precisión astronómica. La ciudad era una representación del cosmos, el eje entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Allí se realizaban los rituales más importantes, con procesiones, fuego, ofrendas y música. Todo el espacio urbano era un escenario para el poder. El arte olmeca reflejaba esa unión entre religión y política. Las estelas y esculturas mostraban a los gobernantes vestidos con tocados de jaguar, símbolos de fuerza y divinidad. Las máscaras de jade representaban la dualidad entre la vida y la muerte. Cada figura tenía un mensaje oculto, una conexión entre el mundo humano y el espiritual. En sus manos, el arte no era simple decoración, era una forma de comunicación con lo sagrado. El poder de los olmecas no se impuso con ejércitos, sino con ideas, religión y cultura. Su influencia transformó a los pueblos vecinos y sentó las bases de todas las civilizaciones mesoamericanas posteriores. Desde sus ciudades surgió una manera de entender el mundo, donde el orden del cosmos se reflejaba en el orden de la tierra. Así fue como los olmecas construyeron no solo templos y esculturas, sino también una forma de poder que sobreviviría siglos después de su desaparición. Para los olmecas, la religión no era una parte de la vida, era la vida misma. Cada montaña, río o animal tenía un alma, un espíritu con el que los hombres debían convivir. La selva era un templo abierto y los rituales eran la forma de mantener el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Su visión del universo estaba basada en la dualidad. El día y la noche, la vida y la muerte, la lluvia y el fuego, lo humano y lo divino. Todo formaba parte de un ciclo sagrado que debía ser respetado para que el mundo siguiera existiendo. El jaguar fue el símbolo más poderoso de su cosmovisión. No era solo un animal temido por su fuerza, sino el espíritu que unía al cielo, la tierra y el inframundo. En las esculturas aparece como una criatura híbrida, mitad hombre, mitad felino, con colmillos afilados y ojos profundos. Los arqueólogos creen que el jaguar representaba el poder de los reyes sacerdotes, los hijos del jaguar, seres escogidos para comunicarse con los dioses. Era la encarnación de la fertilidad, del trueno, del maíz que renace y de la fuerza del agua que da vida. En los altares de La Venta se observan escenas talladas que muestran figuras humanas emergiendo de cuevas o portales, símbolos del nacimiento y la conexión con el inframundo. La cueva representaba el vientre de la tierra, el lugar donde los dioses creaban la vida y donde el alma regresaba tras la muerte. Los sacerdotes olmecas realizaban rituales de sangre y ofrendas, derramando su energía vital como un intercambio con los dioses.
Era un acto de equilibrio, dar vida para mantener la vida. El maíz, alimento esencial de toda Mesoamérica, tenía también un papel divino. Era considerado un regalo de los dioses, el fruto sagrado que sostenía el cuerpo y el espíritu. Los olmecas representaban al dios del maíz con rasgos humanos y vegetales, como si la vida misma brotara de la tierra. En sus rituales, el ciclo agrícola marcaba el ritmo del tiempo. Si el maíz crecía, el mundo estaba en orden. Si fallaba, los hombres debían buscar el favor de los dioses. Aunque no tenemos textos escritos que expliquen sus creencias, su arte habla por ellos. Las figurillas de jade, las máscaras ceremoniales y las estelas grabadas revelan un lenguaje visual complejo. Cada línea, cada gesto, cada símbolo tenía un significado. Algunos objetos se enterraban como ofrendas: hachas de piedra pulida, figuras de niños jaguar, mosaicos de jade. Eran mensajes dirigidos al mundo espiritual, sellos de un pacto entre los hombres y los dioses. Los templos y pirámides olmecas estaban alineados con precisión astronómica. Desde ellos se observaba el movimiento del sol, las estrellas y los equinoccios. Esto sugiere que los sacerdotes olmecas también eran astrónomos, guardianes del calendario sagrado. Controlaban el tiempo, las estaciones y los ciclos de la siembra. Su poder no solo provenía de la fe, sino del conocimiento. Comprender el cielo era comprender a los dioses. La religión olmeca fue la raíz espiritual de toda Mesoamérica. De ella nacieron los mitos del Popol Vuh, los rituales mayas, los templos zapotecas y la simbología mexica. Su visión del universo influyó durante milenios. Los olmecas establecieron el concepto del Axis Mundi, el centro del mundo donde los tres planos, cielo, tierra e inframundo, se conectaban. Sus templos representaban ese eje y sus sacerdotes actuaban como intermediarios entre los mundos. Los dioses olmecas no eran seres lejanos. Estaban presentes en la lluvia que caía sobre los campos, en el rugido del jaguar, en el fuego que purificaba y en la semilla que brotaba. Todo era sagrado. El hombre, la naturaleza y el cosmos eran uno solo. Ese fue el mensaje más profundo que dejaron los olmecas. La idea de que el mundo vive, respira y siente, y que el equilibrio depende del respeto hacia lo divino. Y aunque el tiempo borró sus nombres y su lengua, sus símbolos siguen hablándonos. Cada figura tallada, cada altar de piedra y cada máscara de jade nos recuerdan que fueron los primeros en buscar el alma del universo. Los olmecas no solo crearon una religión, crearon una forma de ver la existencia, un legado espiritual que aún palpita bajo la tierra de Mesoamérica. Legado y desaparición. Cuando el esplendor de los olmecas comenzó a desvanecerse, la selva empezó a reclamar lo que ellos habían construido. Sus grandes centros, San Lorenzo y La Venta, fueron abandonados entre el 400 y el 350 a.C. Nadie sabe con certeza por qué. Tal vez fueron los cambios del clima, las inundaciones o los movimientos de los ríos que arrasaron con los campos de maíz. Otros creen que su sociedad simplemente se fragmentó, dando origen a nuevos pueblos y nuevas creencias. Pero el final de sus ciudades no significó el fin de su historia. Los olmecas dejaron una huella profunda en toda Mesoamérica. De ellos nacieron las bases del pensamiento religioso, del arte y de la escritura. Los zapotecas, los mayas y los mexicas tomaron su legado y lo transformaron. Su visión del universo, una tierra conectada con los dioses, donde la vida y la muerte se equilibran, fue heredada por todas las culturas que vinieron después. Su arte monumental fue su mensaje al futuro. Las cabezas colosales talladas en piedra volcánica no solo representan reyes o guerreros, son símbolos del poder y del conocimiento espiritual. Sus ojos grandes y sus labios firmes reflejan una mezcla de humanidad y divinidad. Eran guardianes de un mundo donde los hombres hablaban con los dioses a través del fuego, del maíz y del jaguar. También fueron los primeros en crear un sistema de calendario y en dejar señales de una escritura temprana.
Esas marcas en piedra muestran su deseo de ordenar el tiempo y registrar la memoria de su pueblo. Con ellas comenzó la historia escrita de América, la semilla del conocimiento que luego florecería en los códices mayas y mexicas. El legado olmeca no fue solo cultural, sino espiritual. Enseñaron que el equilibrio entre la tierra y el cielo, entre la fuerza y la calma, es lo que mantiene al mundo en armonía. En cada pirámide posterior, en cada dios tallado o ritual celebrado siglos después, hay algo de ellos. Los olmecas fueron los arquitectos invisibles de la civilización mesoamericana. Y aunque su nombre verdadero se perdió en el tiempo, su presencia aún se siente. En las selvas de Tabasco y Veracruz, entre ríos y montañas, las piedras siguen en pie. Los gigantes de piedra observan en silencio, recordando al primer pueblo que dio forma al alma de América. El viaje por las civilizaciones llega a su fin. Hemos recorrido templos, murallas y leyendas, viajando juntos a través de los siglos. Pero la historia nunca termina. Cada imperio que cae da paso a uno nuevo, y cada ruina guarda un eco del pasado. Cada capítulo nos revela un secreto, un mito, una batalla, una huella en el tiempo. Si este relato te ha fascinado, si el pasado despierta tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquí descubriremos héroes y reyes, dioses y pueblos que moldearon la humanidad. Ijibar Historia, donde el pasado cobra vida y el futuro aprende de sus huellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.